desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada 2 semanas visitar la redacción de Nueva Sion para que Gustavo Efrón, su director, nos hable de asuntos de todo tipo desde Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en estos días festejando Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Bueno, todos más o menos saben que antes de consolidarse la idea del sionismo como una fuerza, como un ideario político para el retorno a esta tierra de Eretz Israel, se barajaron otras opciones como salida a las persecuciones de los judíos, se habló de Uganda, pero también se habló de Argentina y justamente de esa opción vamos a hablar, ¿no? Exactamente, Jorge. Es interesante comentar esto, que tal vez muchos no lo conocen, y es que, bueno, además de Uganda, como bien vos dijiste, además de Siberia, que también se pensó, la opción de Argentina apareció en varios textos, ¿no? Y fue una corriente defendida por algunos líderes judíos, ¿no? Aunque, digamos, en algún punto siempre fueron especulaciones, ¿no? Como, bueno, todos sabemos que todo lo que existe y lo que ocurre porque alguna vez alguien lo especuló, lo pensó, lo imaginó. Y bueno, así como terminó siendo el Estado de Israel, por múltiples razones históricas, religiosas, políticas y demás, bueno, también, digamos, estuvo pensado en algún momento que Argentina podía ser una opción, ¿no? Pero, a ver, no estamos inventando nada, solamente recordar que el propio Teodoro Herzl consideró a la Argentina como una posibilidad, ¿no? para el asentamiento masivo de judíos en el mismo libro El Estado Judío, ¿no? Que es un poco la base en la cual él pensó, que es un libro jugosísimo, muy interesante y muy recomendable para leer, porque él piensa todo, cómo sería todo, pensó todo, cómo sería la society, como él le llamó, ¿no? Y bueno, y hay un epígrafe, un subtítulo, mejor dicho, que se llama Palestina o Argentina, ¿no? Y ahí se hace referencia justamente a Argentina como uno de los países más fértiles de la Tierra, de inmensa superficie, población, digamos, relativamente escasa y clima templado, ¿no? Y Herzl, ¿qué dice Herzl? Me voy a permitir así hacer una lectura muy somera, ¿no? ¿Cuál elegir, Palestina o Argentina? La society tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío. La society reglamentará ambas cosas. La Argentina es, por naturaleza, uno de los países más ricos de la Tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés de cedernos una parte de su territorio. La actual infiltración de los judíos los ha disgustado naturalmente. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía. Bueno, y después habla ya de la opción palestina, ¿cierto? Es decir, que el propio Teodoro Herzl dedica una parte a pensar esta opción, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, acá hubo, los que nos gusta un poco entrar en los debates de la historia, en pensar la historia no como algo lineal, como algo único y determinado que se dio en forma como uno la ve al final, ¿no? Que fue una determinada manera, sino que ver los matices, las discusiones, los enfrentamientos y cómo se va construyendo la historia de manera fragmentaria, ¿no? Por ejemplo, nos gusta recordar las diferentes posiciones entre, por ejemplo, lo que fue el Barón de Hirsch, que fue,
que financió y que apoyó la colonización judía en Argentina, lo que se llaman las colonias judías, ¿no? A través de la Jewish Colonization Association, y el barón de Rothschild, ¿no? Que fue el que, bueno, puso, digamos, mucho dinero como filántropo también para la compra de tierra y el establecimiento del Hogar Nacional Judío en Palestina, ¿no? Y bueno, y es como que uno veía la posibilidad de un establecimiento judío seguro y a largo plazo en Argentina, y el otro apostó a lo que es el Estado de Israel, a pesar de todas las complejidades que tenía apostar al Estado de Israel, ¿no? Porque, bueno, lo que se planteaba como un problema en ese momento, en las discusiones, era que a Palestina ya había una población árabe establecida, ¿no? Y en cambio en Argentina decían, no habría ningún pueblo ya establecido para expulsar, entre comillas, ¿no? Y es paradójico esto, ¿no? Porque pensar que en nuestros territorios de Argentina no había ningún pueblo, también es desconocer toda la historia de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, bueno, un poco la idea de la colonización en América también está basado en esto, sobre la base de que en teoría no había nadie, ¿no? Que uno venía a un territorio vacío. Y no era un territorio vacío, lógicamente, ¿no? Hubiera sido interesante ver cómo se daba esta confluencia en este caso, ¿no? De las culturas, ¿no? De los pueblos, las culturas judías y la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Uno podría empezar a imaginar, por un lado, ¿qué hubiera pasado si en Argentina se hubiera establecido el Estado judío, ¿no? Sería, es decir, hoy lo vemos como una cosa loca, irrisoria casi, ¿no? Pero bueno, alguna vez se pensó, y la historia no puede pensarse como algo necesario y determinado, sino como algo contingente, como algo que es una sucesión de decisiones y de pasos que se van dando en distintas direcciones que terminan forjando o dando una dirección determinada, pero que nada dice que tiene que haber sido de una manera u otra. Finalmente, el Estado, digamos, se constituyó en el Estado de Israel por múltiples razones, históricas, como dije ya, religiosas, políticas y demás, pero bueno, si hubiera sido en Argentina, hubiera sido particularmente interesante, ¿no? Ver si, por ejemplo, el Estado judío se hubiera unido a las causas latinoamericanas, ¿no? A lo que se llama la patria grande latinoamericana, ¿no? ¿Qué lugar hubiera ocupado el Estado judío en relación a incluso a los vínculos con la gran potencia del norte, con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el antisemitismo, ¿no? Si esto hubiera sido más fuerte aún que lo que fue, ¿no? Que fue por causas, en el caso de Argentina fue por causas muy ligadas a lo que es la tradición cristiana, digamos, de un pensamiento más oscurantista, o en muchos casos por el desconocimiento también de mismas poblaciones judías, que se genera la misma estigmatización de los judíos, ¿no? Cierta historia que tenemos nosotros ligada al antisemitismo, que no es única, digamos que hay muchos lugares, pero bueno, en este caso tendría un componente nacional, ¿no? Es decir, tendría un componente de, bueno, hay un Estado judío en el medio de esto, a lo mejor no, a lo mejor podría haber sido una convivencia pacífica, digamos, aún mejor de lo que fue o de lo que es en Palestina, que por cierto es bastante complicada la Palestina. Por lo tanto, es muy interesante, ¿no? Jugar y hacer este ejercicio de imaginación y pensar, bueno, ¿qué es la historia, ¿no? ¿Cómo se decide la historia? ¿Cómo vamos qué lugar ocupamos cada uno en la historia? ¿Cómo los vamos constituyendo como parte de esa historia, ¿no? Cómo el Estado de Israel se constituye de una manera determinada sobre la base de una base histórica, de un desarrollo de la modernidad, de la constitución de los Estados nacionales, ¿no? de la Shoah, ¿no? A partir de la irrupción de la Shoah, que en definitiva terminó de definir en algún punto el establecimiento del Hogar Nacional
judío en Palestina, ¿no? Pero bueno, es un dato interesante y una reflexión que pienso que puede ayudarnos, ¿no? A pensar esto, bueno, ¿qué hubiera sido Argentina? ¿Por qué se elegía Argentina, ¿no? Que es otra de las grandes preguntas. ¿Qué tenía Argentina en particular? Y bueno, y cómo desde un lugar del mundo, es muy interesante esto, hay una mirada ciertamente evolucionista y una mirada que ignora también las complejidades de la diversidad, ¿no? Mismo, digamos, en la mirada evolucionista, desde el punto de vista antropológico, el mismo Karl Marx en su momento tuvo una mirada sobre los pueblos, digamos, del sur y otros pueblos que no son los pueblos originales, los pueblos, las naciones principales de Europa, como atrasadas, ¿no? Como pueblos, digamos, secundarios, ¿no? Por eso llegó a imaginar incluso Marx que nunca en Rusia iba a haber una revolución, porque cuando finalmente esa revolución tenía que ir supuestamente en una sociedad avanzada. Entonces, esta idea de lo avanzado, de lo atrasado, de una mirada evolucionista que ignora parte de lo que es la complejidad del escenario global, en algún punto también llevó a pensar que Argentina podía ser un pueblo, una zona vacía, una zona que recibiría, ¿no? Una zona en la cual vacante, por llamar así, donde era fácil entrar y constituir el Estado porque no había otro pueblo, ¿no? Interesante, ¿no? Pensar esto, y también esto de la contingencia de la historia, ¿no? Cómo las contingencias de la historia terminan determinando un desarrollo determinado, que hoy lo vemos como algo consolidado, como algo hecho, pero que, bueno, tuvo sus debates y tuvo sus discusiones y sus posibilidades. Y Argentina fue una de ellas, justamente. Bueno, sin duda es un pensamiento que nos pone en una tesitura de imaginación que podríamos seguir pensando qué hubiera pasado, ¿no? Es realmente difícil imaginar cómo se hubiera desarrollado una idea de retorno a un pueblo con raíces en una tierra, en un lugar como Argentina. Pues seguiremos pensando en ello y esperemos volver a encontrarnos y seguir pensando este tipo de historias u otras que nos propongas dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Gustavo Efrón. Muy bien, gracias Jorge y un saludo a toda la audiencia.